En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 5 de noviembre del año 2021, de la semana 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico del día de hoy es blanco. En este día, las oraciones de la misa son del Sagrado Corazón de Jesús. La liturgia de este día va enfocada, al menos el Evangelio, al peligro de las riquezas. Bien, la primera lectura la tomamos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre los cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de él, lo verán, y los que no habían oído de él, lo conocerán. Palabra de Dios. Interesante lo que dice Pablo aquí, porque vamos dividiéndolo en estos dos elementos. Les habla y les recuerda de ciertas cosas que aunque no los mencionas aquí, que no los mencionan aquí, les recuerda ciertas cosas que ellos ya sabían, ¿sí? Estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para aconsejarse los unos a los otros. Ya la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Evangelio, había avanzado en el pueblo de los romanos, en los judíos convertidos, en los judíos prosélitos y en aquellos paganos que estaban abrazando la ley de Jesús. Entonces aquí ya habla de que ese conocimiento ya está trabajando ahí. Y les está diciendo que con la autoridad que ha recibido del Espíritu de Dios. Pero fíjense bien, lo he hecho autorizado por el don que he recibido del Dios de ser ministro sagrado de Cristo entre los paganos. Y luego dice, mi actividad sacerdotal. No es que Pablo haya venido de los levitas, que eran los sacerdotes en ese tiempo, puesto que no era un sacerdote de ministros, un sacerdote ministerial. ¿A qué sacerdocio se refiere Pablo? Fíjese bien lo que dice más adelante. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios. Hay que recordar que el sacerdote es aquel que
está como intermediario entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Profeta es el que habla en nombre de Dios, pero sacerdote es el que intercede por el hombre, es el que está como intermediario. Entonces aquí, ¿cuál es la labor de Pablo como sacerdote? Predicar el evangelio. Eso significa que él está en representación de Dios. Y luego regresa la moneda, ese sacerdocio, porque dice, a fin de que los paganos lleguen a ser ofrenda agradable al Señor. El sacerdocio de Pablo es llevar la buena nueva, y ya que esa persona se convence de la buena nueva, entonces es la ofrenda para Dios. Ahora sí, va del hombre a Dios, pero primero viene del Dios al hombre, ¿sí? ¿Y quién es el que le da esa santificación? El Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros nos identificamos con alguna labor como la de Pablo, en la que somos sacerdotes para con los hermanos, es porque le llevamos la buena nueva con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con nuestra presencia incluso. El estar, el escuchar, el acercarnos al hermano. Y luego cuando esa persona reconoce la grandeza de Dios, reconoce la misericordia del Padre y reconoce la labor de Jesucristo, entonces se convierte en esa ofrenda, en esa conversión, se convierte en la ofrenda para Dios. Pablo aquí lo está diciendo, mi actividad sacerdotal. Ahora, Pablo también habla precisamente de no predicar donde ya otros han predicado. He tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo. ¿Para qué? Porque es redundar, son comunidades que ya tienen fortaleza, que ya tienen una dirección dada por el Espíritu Santo, por los apóstoles, por los discípulos. Entonces él dice, no, ahí no me toca ir, porque ahí ya fueron. En cambio dice, los que habían tenido noticias de él lo verán, y los que no habían oído de él lo conocerán. Y esa es la chamba de cualquiera de nosotros. Esa es la chamba de nuestro apostolado. Llevar a donde no había habido noticias de él para que lo conozcan. Y donde no habían oído hablar de él para que lo vieran. Del Evangelio, seguimos con el evangelista Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto les debes a mi amo? El hombre le respondió, 100 barriles de aceite. Y el administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que proceden
de este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Está medio intrincado este ejemplo que Jesús pone, porque vemos la habilidad que tuvo este administrador precisamente para poder salir adelante de este aprieto. Porque él dice, ¿qué voy a hacer para tener a alguien que me reciba cuando me despida? Si ya soy viejo, no tengo fuerzas y me da pena pedir limosna. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera una deuda de riqueza para con aquellos que le debían a su amo. ¿Cómo podemos traducir esto? Esto lo podremos traducir de la siguiente manera. Aquí él se ve muy astuto en las cosas de este mundo. Y sí es cierto, porque al final dice Jesús, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. El negocio de nosotros no es hacer negocio. El negocio de nosotros es llevar el evangelio. Los que pertenecen a este mundo son hábiles en las cosas del mundo, hábiles en los negocios, hábiles en la riqueza, y en un momento dado son ávidos de riqueza. Porque el principio de esta historia comienza cuando el dueño, ¿sí?, se da cuenta que el administrador había hecho mal uso de los recursos del hombre rico, del dueño. El otro simplemente era el administrador, nada de eso era suyo, pero lo mal usó, lo mal gastó, hizo trabajos o hizo una administración que no debía de ser que no fue la correcta. Al final, ¿qué es lo que hace? Vuelve otra vez a jugar con la riqueza del amo para generar una riqueza de deuda ante los demás. Jesús, acuérdense que nos dijo en días pasados, y Pablo nos recalcó también, que no haya deuda entre ustedes que no sea la deuda del amor. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo aquí en la primera lectura? ¿Sí? Mi negocio sacerdotal es llevar el evangelio, llevar la conversión, para que esos convertidos se hagan en esa ofrenda de buen olor, en esa ofrenda agradable al Señor. No es hacer negocios, no es hacer riquezas, sino es llevar esa conversión. Y aquí el administrador lo que hace es generar una deuda de riqueza para que cuando él ya no tenga en qué apoyarse, que en este caso era la riqueza de su amo, puede encontrar dónde alojarse. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la conversión por amor, cuando nosotros llevamos el evangelio, nos damos cuenta que casas, hermanos, riqueza no va a haber, pero sí va a haber lo suficiente para vestirnos, para alimentarnos, para tener un techo. Porque esa es el pago que Dios hace con aquellos que predican su palabra, con aquellos que llevan la palabra de su Hijo, el Evangelio de Cristo. Por eso aquí nos dice al final, los de este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz, porque el negocio de nosotros no es hacer negocio. Bien, la oración colecta del día de hoy, viernes 5 de noviembre del año 2021, semana 31 del tiempo ordinario, en donde las oraciones de la misa son del Sagrado Corazón de Jesús, nos dice de la siguiente forma: Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, confirmados
a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es uno en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.